El suicidio hoy en día en nuestro país, en esta primera parte del año, más de 200 personas han tomado esta situación de poder quitarse la vida, y es importante que nos lleve a la reflexión. ¿Qué podemos hacer para poder reducir, para poder prevenir este tipo de situaciones? Hoy vamos a estar hablando sobre cómo podemos detectar estas ideas suicidas en los adolescentes. Mi nombre es Franco Granton. Bienvenidos a Espacio Vital. Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bueno, vamos a hablar de un tema muy importante. Es un tema que nos debe llevar a la reflexión, que nos debe llevar a encontrar estrategias a los padres, a las madres que están en casa, a los tutores, a los abuelitos, que pueden tener contacto con los chicos, con las chicas, adolescentes que están viviendo un sinfín de emociones, un sinfín de dificultades, de retos que también puede llevarlos en cierta medida en situaciones de muy extrema a este tipo de decisiones que pueden ser muy complicadas para todos. Vamos a estar conversando con la licenciada Emil Blondet Galvez, que es psicóloga, especialista en psicoterapia clínica, a quien le voy a dar la bienvenida. ¿Cómo estás, Emil? Bienvenida al programa. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Franco? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Qué gusto verte aquí. Bueno, estamos con un tema importante para reflexionar, y una de las preguntas que caen siempre por su propio peso es ¿cómo podemos identificar, o antes incluso de identificar, qué razones pueden llevar a los adolescentes hoy, por ejemplo, teniendo en cuenta la situación de la pandemia, qué situaciones son de riesgo que pueden empujar a un chico o una chica a tomar una decisión tan fuerte y tan difícil como la de quitarse su vida? Bueno, de hecho, debido a la pandemia, al aislamiento social que hemos vivido el año pasado, ¿no? Y las dificultades emocionales de muchas personas, incluyendo niños, niñas y adolescentes, se han incrementado, ¿no? Tremendamente. ¿Qué pasa con los adolescentes? Ellos todavía, niños y niñas y adolescentes, no están volviendo al colegio todavía, ¿no? Entonces, el no salir, el no ver a sus padres, el no tener esa socialización, el no ver a los profesores, el estar encerrados, ¿no? Ha sido un impacto tremendo para ellos, ¿no? Porque es una necesidad socioemocional, ¿no? El tener contacto con sus padres, ¿no? Y aparte les ha sido muy difícil adaptarse a muchos a las clases virtuales, ¿no? Si es que han podido adaptarse. Y no solo eso, ¿no? Además de lo que ya han sufrido muchas personas, ¿no? La pérdida de familiares, ¿no? De familiares cercanos. Hay adolescentes que se han quedado sin sus padres, ¿no? Debido al COVID, niños y niñas también. Entonces, las condiciones que ya les hacían susceptibles antes de la pandemia para tener algún tipo de dificultad emocional, pues ahora se han visto potenciadas, por decirlo así, ¿no? El encierro también propicia que las dificultades familiares sean más intensas. Los niños, niñas y adolescentes que sufren de algún tipo de violencia, pues la tienen ahí más vigente, sin oportunidad de salir, sin de repente oportunidad de defenderse o hacer algo, ¿no? Entonces, la situación ha sido bastante crítica. Y entiendo, y definitivamente ha generado que se dé esta situación con una mayor probabilidad de riesgo. Y otra pregunta que quiero dejar ahí en el tintero, que podamos reflexionar para después de la pausa, sería si es que existe una mayor probabilidad de riesgo en los adolescentes en comparación a los adultos. ¿Qué los pone a ellos en una situación de mayor riesgo, si fuera el caso? Emil, quédate con nosotros. Nosotros vamos a ir a la pausa y regresamos aquí en Espacio Vital. Y en una danza sutil. Y de regreso en Espacio Vital, en RPP, la voz de todo el Perú, conversando sobre un tema que no debe dejar de pasar y que siempre tenemos que tener en cuenta en relación a la casa, al hogar, a la crianza de los hijos, cómo podemos detectar ideas suicidas en los adolescentes. Estamos hablando con Emil Blondet, que es psicóloga, especialista en psicoterapia clínica. Emil, una pregunta que había quedado pendiente era tratar de ver y tratar de ver si podemos profundizar. ¿Existen mayores riesgos en los adolescentes que en los adultos en lo que son
son conductas suicidas, conductas de autoagresión en ese sentido? Bueno, el riesgo de todas maneras es importante, ¿no? Hace un momento les mencionaba la ausencia del colegio, no están yendo a clases. La escuela es un factor de protección, ¿no? Para niños, niñas y adolescentes, ¿no? Entonces, si en casa hay dificultades, existe la posibilidad de que los chicos se vean contenidos o soportados, ayudados de alguna manera en la escuela, ¿no? Entonces eso ya no está, ¿no? Y de manera virtual no funciona igual, ¿no? También recordemos que los adolescentes están en el proceso de conformación de su personalidad, de su identidad, ¿no? Y si están, si tienen todo este sufrimiento que ha sido incrementado por la pandemia, por las pérdidas, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos de eso? Que hay un riesgo de que el malestar sea muy intenso, que sea muy abrumador y que sí se presenten estas ideas de muerte, ¿no? O ideas suicidas. Ahora, Emil, te voy a poner en aprietos con esta pregunta, porque ¿tú crees que exista en todo caso un rango de edad, considerando la pandemia, el aislamiento social, las pérdidas, no solo de personas, sino de las oportunidades que estás mencionando, podrían poner a un rango de edad en particular de chicos o de chicas que estén más en riesgo, o existen otros factores que podrían influir en que estén más proclives pues, a este tipo de situaciones? Mira, no es solo la edad, ¿no? Porque incluso niños pequeños también han tenido ideas suicidas, ¿no? No se trata solo de la edad, hay que considerar una serie de factores, ¿no? Si hay violencia en casa, si hay algún tipo de abuso en casa, ¿no? Si hay un sufrimiento que es persistente, ¿no? También si es que han tenido pérdidas significativas, ¿no? También hay, si se están sintiendo abrumados, si tienen algún diagnóstico que no se, algún problema emocional que no ha sido diagnosticado, ¿no? O si tienen antecedentes familiares de depresión, o conocen a alguien cercano, a alguien de la familia que se haya suicidado. Entonces, todos esos factores influyen, ¿no? No lo relacionaría solamente con la edad. Ahora, ¿y qué hacemos, por ejemplo, con la información que ellos van recibiendo? Porque de todas maneras hay por medios de comunicación, por el YouTube, por los canales así, que unos van viendo a estos modelos, a estas otras personas que empiezan a hablar con mayor facilidad, ¿no? Con mucha displicencia sobre el poder quitarse la vida, sobre hacerse daño, y a veces no hay filtro, ¿no? No hay filtro sobre qué información les llega. ¿Cómo pueden hacer los padres, las mamás, para poder prevenir que este contenido, no sé, que no llegue o que al menos puedan contar con ciertas herramientas? Ajá. Bueno, el contenido que haya afuera va a ser muy difícil de controlarlo y de evitarlo, seguramente, ¿no? Aquí lo que hay que tener en cuenta es que los padres puedan establecer comunicación con sus hijos, ¿no? Estar atentos de alguna manera. En estas circunstancias de repente es difícil porque los padres están trabajando, ¿no? Y hay bastante estrés, ¿no? Hay dificultades, pero de alguna manera ver cómo establecer esta comunicación, ¿no? Cómo acercarse un poco más a los hijos. Mientras hay más cercanía, es más protector. La comunicación es un factor de protección también, ¿no? Y mientras haya más cercanía, se puede ver si hay cambios en el humor, en el comportamiento, ¿no? Que pueden resultar extraños para los padres, para que ellos tengan una idea de qué hacer, ¿no? Algo está pasando con mi hijo, con mi hija, ¿no? Voy a conversar, vamos a ver qué hay, ¿no? Voy a buscar una ayuda profesional para él o para ella, ¿no? Claro, la comunicación como un eje central para la prevención de este tipo de situaciones, ¿no? Ahora, hay chicos, por ejemplo, que no muestran estos estados emocionales, o quizás sí están mostrando, vamos a ser más específicos, pero los papás no leemos exactamente qué es lo que nos están queriendo decir, ¿no? No siempre muestran la tristeza se puede manifestar en otro tipo de conductas. ¿Qué otros indicadores que no sean tan obvios, por ejemplo, no sé, la irritabilidad o alguna que podría hacer que se nos pasen y que podríamos tener en cuenta? Pueden ser
cambios en el estado de ánimo que sean abruptos, ¿no? Puede ser que dejan de hacer las cosas que antes les gustaban, dejan de disfrutarlas, puede ser que no se están concentrando en las clases, ¿no? Ya de por sí es difícil concentrarse en las clases virtuales, ¿no? Pero algo más, hay algo diferente ahí, no están cambiando sus patrones de sueño, no están durmiendo bien, se están despertando muy tarde o simplemente no pueden dormir, dejan de comer, ¿no? Entonces son conductas, ¿no? Hay que en lo posible prestar atención a esos cambios que puede haber en las conductas de los hijos y de las hijas, ¿no? ¿Qué hacemos con las frases? Porque a veces los chicos también por ahí dicen una frase, no quiero vivir, quisiera estar muerto, no quisiera estar aquí, o seguro que tú estarías mejor sin mí, estarías más feliz. Y a veces los papás o las mamás también, o los hermanos, ¿no? Las personas que están ahí al cuidado de los chicos, pueden terminar creyendo que es un exagerado, que es una exagerada, que no lo va a hacer, siempre lo dice. Esas frases, no sé, al final es importante tenerlas en cuenta. Sí, hay que tenerlos en cuenta. Lo que pasa es que hablar de la muerte y sobre todo hablar del suicidio asusta mucho, ¿no? Y es como un tabú, pero eso hace que se evite hablar, ¿no? Pero al hablar, al preguntar, ¿qué pasa? ¿Por qué estás diciendo eso? ¿No? ¿Cómo crees tú que yo voy a vivir mejor sin ti, si eres mi hijo, si eres mi hija? ¿No? ¿Qué te está preocupando? Me parece que no te estás sintiendo bien. ¿No? Establecer de alguna manera la comunicación, ¿no? Prestar atención a esas frases no es una exageración. Con eso no quiero decir que una frase de ese tipo necesariamente vaya a llevar al suicidio, pero sí nos está hablando de algo que no está marchando bien dentro del adolescente o la adolescente, ¿no? Hay algo, puede ser algo depresivo, puede ser algo muy abrumador, puede ser algo en una situación crítica que no le está pasando bien, no necesita ser tratado. Claro, es importante entender que tampoco debemos asumir rápidamente que ya está a puertas de hacerse daño, pero tampoco minimizar o dejar pasar cuando ya un mensaje empieza a aparecer en casa en relación a la autoagresión, a la autolesión. Ahora, ¿y qué pasa cuando ya ha habido algún intento de hacerse daño? ¿Qué pasa cuando ya en casa uno de los chicos podría estar pasando por un cuadro depresivo o por una dificultad psicológica fuerte de diagnóstico? ¿Qué medidas se deben adoptar? Por ejemplo, hay papás o mamás que piensan que deberían esconder cualquier artefacto con el que podrían hacerse daño. No sé, ¿qué estrategias, qué medidas podrían tener? Bueno, lo idóneo es tener un tratamiento especializado, ¿no? En casa, construir alguna especie de soporte, ¿no? Construir una red de soporte, mantener la comunicación, estar disponibles, ¿no? Si ya había un intento, esto de sacar de la vista, de esconder los objetos punzocortantes también es una buena idea, ¿no? Que la persona esté acompañada, ¿no? Que tenga supervisión, que no esté sola, ¿no? Que en los momentos difíciles que esté pasando pueda tener contención, ¿no? Entonces, el soporte familiar o el soporte de personas cercanas es muy importante, ¿no? Sabemos que tenemos que mantener distancia social, pero en este momento, pero de alguna manera ver cómo podemos brindar ese soporte, ¿no? Con amigos, con amigas, familiares, ¿no? Que todos puedan estar ahí para dar esta contención, ¿no? Que necesita el o la adolescente que ya haya tenido un intento. Ahora también hay a veces palabras que los mismos o las personas que están en el cuidado de los chicos están tratando de generar un cambio, de tratar de ayudar, pero en estas palabras pueden terminar complicando más la cosa, ¿no? Porque a veces uno puede terminar diciendo ya, no es para tanto, o te estás haciendo muchas ideas o preocupaciones en la cabeza por gusto, no deberías estar tan triste. ¿Qué palabras o qué frases como estas pueden ser perjudiciales? ¿Qué debemos evitar cuando encontramos una situación en donde nuestros hijos estar en riesgo? Evitar invalidar. ¿Y qué es invalidar? Decir, estás exagerando, no es para tanto, no estés triste, ¿no?
hay que validar las emociones, hay que validar los sentimientos. Si él hoy está pasando, si tiene una frase o si ha tenido un intento de suicidio, no es porque se le ocurrió, no, sino es porque viene de algo que le está haciendo sufrir mucho y que posiblemente no sabe cómo manejar, ¿no? Que es demasiado abrumado. Entonces, validar como te estás sintiendo muy mal, voy a hacer lo posible para ayudarte, cuentas conmigo, yo estoy aquí para ti, ¿no? Brindar ese tipo de soporte, no invalidar, es primordial. Importante. Importante el tema de la validación, Emil. Yo quiero reforzar lo que estás comentando, porque muchas veces lo que puede llevar a un chico o a una chica adolescente a estar en esta situación donde busca autoagredirse o es muy difícil sostener las emociones en general, es importante entender que las ideas pueden ser las cuestionables, pero no necesariamente las emociones. Las emociones son reales, la tristeza también. Vamos a irnos a nuestros titulares y seguimos conversando contigo, Emil. Muchas gracias.